Entonces va a ser el primer método que voy a ocupar, el primer método gráfico, con el cual este método me va a permitir calcular puras velocidades absolutas. ¿Cuáles son las velocidades absolutas? Cuando tenemos que velocidad de A, velocidad de B, velocidad de C, velocidad de D, velocidad de una sola letra. Este método es el que me va a permitir calcular velocidades absolutas. Las velocidades relativas son cuando digo la velocidad de B vista desde el punto A, o la velocidad de C referente al punto B, la velocidad de D vista desde el punto E. Esas son las velocidades relativas. Ahora, yo quiero que ustedes me digan cuál es la diferencia de una velocidad absoluta a una velocidad relativa, debido a que desde el bachillerato, desde la vocacional, venimos estudiando que, a ver, calcula la velocidad relativa, calcula la velocidad absoluta, pero si realmente tengo el concepto de una y de otra, a ver, ¿quién me lo puede explicar? Nada más uno, ¿eh? Somos 40, nada más quiero uno. Aquí se vale explayarse, ¿eh? No se preocupen. Puede ser que la velocidad absoluta es desde un punto fijo y la relativa se toma en cuenta también inicio, final y ángulo. Híjole, ¿qué crees? Que sí le atinaste a la primera, pero a la segunda no. A la relativa no. Pero tú es acertada la velocidad absoluta, ¿eh? A ver, otra persona. Pues es que ya nos fastidiaron como 4 años estudiando velocidades absolutas y relativas, pero en realidad, ¿qué son? ¿Cómo las voy a interpretar? ¿Es el que desde un punto de vista se toma en cuenta? Pues los dos se toman desde un punto de vista. Bueno, creo que la velocidad relativa es la de un cuerpo, por ejemplo, A y B, por ejemplo, un cuerpo B respecto al cuerpo A. Pero ahora sí que cuando vamos a la consulta médica le decimos, pero con palabras cristianas. ¿La velocidad de un objeto comparada a la de otro? No, no es comparación. Bueno, respecto a otro. O sea, tengo dos ejemplos. Un ejemplo es cuando vamos a alta velocidad sobre la carretera, sobre la autopista, y vemos a lo lejos, pues, por allá un policía federal, en la cual saca un instrumento de medición de velocidad llamado, va siguiendo, detecta una velocidad. Ese mismo patrullero sube, ahora sí que sube a la patrulla, y nos da alcance, saca por la ventana esa pistola de medición. ¿Tendrá alguna medición? Si va a la misma velocidad, no da medición, ¿no? No, no hay medición, ¿verdad? Otro ejemplo, puede ser que nosotros con nuestro ajetreo tremendo que tenemos diario, llegamos a un semáforo, el cual se pone en color rojo de alto total. Y nosotros llegamos
a pararnos estáticamente en el auto. Y pues por tantas circunstancias que tenemos en el cerebro, vemos cómo vienen acercándose más carros a los extremos y de repente uno se mueve. ¿Cuál es la sensación inmediata que tenemos que hacer para ver quién se mueve? Realizamos la pisada del pedal de freno inmediatamente y decimos, yo no soy el que se mueve, sino este es el que se está moviendo, el de al lado. Entonces, allí, ¿qué estamos suponiendo? El carro de al lado se está moviendo con respecto a mi punto de vista, que estoy suponiendo que ya está fijo, como una velocidad relativa. En palabras cristianas, la velocidad absoluta, cuando tenemos la velocidad de A, la velocidad de B, la velocidad de C, son velocidades que tienen un movimiento de rotación o un movimiento de traslación. Están estas dos velocidades, como lo dije desde la primera unidad, están referidas a un punto fijo. Entonces, la manivela o el movimiento de rotación está referida a un punto fijo y el otro está girando para tener una velocidad absoluta. La velocidad de traslación, un punto fijo y el otro se está desplazando a través de, y yo puedo detectar qué velocidad lleva, pero está referida a un punto fijo. La velocidad relativa. La velocidad relativa es, no hay un punto fijo, sino suponemos nosotros un punto fijo. Digo yo, la tortillería está muy retirada, ¿vista desde dónde? Desde este punto. Alguien que me dice, es que no voy a tu casa porque vives lejos, estás muy retirado, pero ¿vista desde dónde? Desde el centro, pues nos queda la mitad de camino a cada uno. ¿Desde dónde? Supongo yo un punto fijo para ver el otro punto. Estoy viendo al punto B, ¿desde dónde? Desde aquí donde estoy parado en el punto A. Por eso son velocidades relativas. Y esas velocidades relativas, ahora sí, el eslabón, son cuando tienen movimiento plano caso general. Entonces, las velocidades absolutas, nuevamente, me la da cuando es un movimiento de rotación o un movimiento de rotación y traslación, porque están referidas a un punto fijo. Un movimiento, una velocidad relativa es cuando tiene dos movimientos en un instante, es el movimiento plano caso general, y ahí suponemos un punto fijo para ver el otro. ¿Sí? Esa es la pequeña diferencia que tenemos que analizar con esto de la explicación de las velocidades. Y bueno, aquí dice, tal como surgió Relux a mediados del siglo XIX, los eslabones se pueden considerar que en cada instante realizan un giro alrededor de un centro. Bueno, pues ya sabemos qué es el movimiento de rotación. Dicho centro se llama centro instantáneo de rotación o polo de velocidades. Cuando un eslabón está efectuando una traslación, es un momento dado. Entonces ya están hablando ahí de rotación y traslación como un centro instantáneo de rotación. Su centro instantáneo de rotación se encuentra en el infinito y en dirección perpendicular al movimiento del eslabón. Esto que nos está refiriendo es el movimiento de traslación y nos está indicando que su centro de rotación va a ser perpendicular a su movimiento. Si el movimiento está
trasladándose verticalmente, horizontalmente va a tener su centro instantáneo de rotación. Más específico se los voy a platicar más adelante. El centro instantáneo de rotación relativa, ahora habla de velocidad relativa. Los dos anteriores, tanto el de rotación como el de traslación, habló como velocidades absolutas. Ahora son las velocidades relativas o polo común entre dos sólidos. Refiriendo al movimiento plano de ambos sólidos, se define como el punto de dos sólidos o de su prolongación en que la velocidad instantánea es igual para los dos sólidos. Es decir, es un punto en el que no existe velocidad relativa entre ambos sólidos. El centro instantáneo de rotación de un sólido rígido es un caso particular de centro instantáneo de rotación relativo en el que uno de los dos sólidos es el eslabón fijo, suelo. Entonces, ahí nos habla de la velocidad relativa. Ya más o menos despejamos dudas que es una velocidad absoluta y una relativa. Nada más que pues ya ven luego los textos no son muy comprensibles. El movimiento plano más general que siempre equivale en cada instante a una traslación es cuando la velocidad angular es igual a cero o una rotación es diferente de cero. En torno a un punto llamado centro instantáneo de rotación o polo de velocidades cuya velocidad es nula en el instante considerado. Bien, entonces, ¿qué quiere decir con esto? A grandes rasgos, cuando nosotros tenemos dos eslabones en el espacio, en el plano, rotación, centro instantáneo de rotación, hagan de cuenta que es como poner un punto fijo en el plano, donde ustedes quieran poner un punto fijo. Ese es el punto. Instante es cuando nosotros vamos a tomar con una cámara fotográfica y vamos a, de esa máquina, de ese mecanismo que está trabajando, le vamos a tomar una foto. Entonces, con sus medidas de cada eslabón, con sus ángulos y todo, nosotros hacemos un diagrama cinemático, como ya lo manejamos, cómo se hace un diagrama cinemático. Entonces, en ese instante, lo vamos a analizar. Por eso ahí viene cómo vamos a buscar los centros instantáneos de rotación. Cómo se fijó el mecanismo y en base a esa fotografía vamos a donde existen pares cinemáticos, vamos a calcular las velocidades que lleva cada uno de los puntos en donde exista par cinemático. Bien, entonces aquí nos dice el punto donde se unen los dos eslabones, yo tengo un centro instantáneo de rotación, lo vamos a abreviar así como SIR, centro instantáneo de rotación. Para que nosotros ubiquemos el centro instantáneo de rotación, es aquel donde, si lo vamos a trazar, es el punto donde yo voy a poner mi punta metálica de mi compás. Ahí es donde voy a tener, donde mi velocidad vale cero en ese punto o centro instantáneo de rotación. Ahí voy a poner siempre mi compás donde existan centros instantáneos de rotación y su velocidad vale cero. Voy a abrir este compás, lo voy a abrir hasta la velocidad del punto A. Tengo la velocidad de A y entonces perpendicularmente al radio siempre yo voy a tener la velocidad de A. Siempre se va a trazar perpendicularmente a esto como nos lo han enseñado anteriormente. Entonces, pongo mi compás, pongo mi punta metálica en el CIR, en el centro instantáneo, abro hasta A y giro mi compás para llegar al punto B y localizar
la velocidad de ese punto que queremos conocer. Entonces, si yo estoy en una habitación y me voy a una esquina de una habitación, ahí va a estar mi centro instantáneo. Y yo veo una distancia de un punto, abro mi compás y la giro mi compás hasta el otro extremo de la habitación para ver qué velocidad lleva el otro. Hagan de cuenta que son dos eslabones unidos por un centro instantáneo de rotación. Siempre estos dos eslabones van a estar unidos por un punto de rotación. Y entonces, para eso me van a servir los centros instantáneos de rotación. Y como hablamos de rotación, estamos hablando de un movimiento de rotación. Y para calcular la velocidad tangencial del punto A de un movimiento de rotación, siempre es la velocidad de A es igual a la velocidad angular de A. Aquí tenemos la velocidad angular por el radio que existe. Con eso yo voy a encontrar la velocidad lineal, tangencial, como la conozcan ustedes. Yo le llamo velocidad tangencial, pero otros compañeros le dicen velocidad lineal, pero pues cada uno. Pero en un movimiento de rotación siempre es tangencial. Y bueno, aquí lo que me dice es que al despejar la velocidad angular, voy a tener la velocidad entre el radio. Es un simple despejo. Entonces, ¿alguna duda más o menos me di a explicar? Todo bien, gracias. Ok, existen 4 casos especiales para encontrar los centros instantáneos de rotación. 4 casos especiales. El primero, como siempre, empezamos con el movimiento de rotación. Ahí tengo mi movimiento de rotación o mi manivela, como le quieran llamar. Donde exista el par cinemático, ahí voy a tener mi centro instantáneo de rotación. Aquí voy a tener mi centro instantáneo de rotación. Aquí, como copié la imagen del dibujo, me dice que siempre es una letra O mayúscula y luego se pone el eslabón. Aquí está mal porque es 2 y 1. Siempre tenemos que hacer lo siguiente. La O mayúscula me va a indicar que es un centro instantáneo de rotación. Posteriormente voy a poner el número del eslabón menor y después el número del eslabón mayor. ¿Por qué? Porque más adelante les voy a explicar por qué lo debemos de hacer de esa manera. Primero el eslabón menor y después el eslabón mayor. Este es para el caso de rotación, caso especial número 1. Caso número 2, como ya lo habían manifestado en la literatura. Movimiento de traslación. Yo tengo un movimiento, un eslabón fijo, que siempre le llamamos 1, y una corredera o pistón, como le quieran llamar. Ahí está. Están interactuando. Y entonces me dice que su centro instantáneo está perpendicular a su movimiento. Entonces se está desplazando en este sentido hacia la izquierda, hacia la derecha, y perpendicularmente a este voy a encontrar su centro instantáneo de rotación. Recuerden que primero es el eslabón menor y después el eslabón mayor. Este caso especial
se encuentra en el infinito, no se encuentra en un punto fijo. Entonces, otra manera de explicarlo es que si yo tengo esta corredera que está interactuando con esta inclinación, ahí está, interactuando, y este es mi punto fijo, están interactuando así de esta manera, entonces su centro instantáneo de rotación va a ser perpendicular a su movimiento. Entonces, allí voy a tener perpendicular a su movimiento y voy a tener la velocidad, el centro instantáneo, perdón, 1 con el 2 y se va a encontrar en el infinito. Ahora no lo quiere poner así el infinito. Entonces siempre va a ser perpendicular a su... Permítanme ponerle porque si no me voy a... Entonces ahí voy a tener perpendicular a su movimiento el centro instantáneo 1 con el 2 y se va a encontrar en el infinito. Caso especial número 2. Entonces ya tenemos el movimiento de rotación y el de traslación. ¿Alguna duda o pregunta? Sí, dígame. Ok, con gusto. A mí el segundo caso no me quedó del todo claro. No sé si lo podría. Si que se está desplazando con esta inclinación y su punto fijo está así, siguiendo la trayectoria de este punto. ¿Dónde voy a tener su centro instantáneo? Bueno, queda perpendicular, entonces. Se está desplazando de esta manera. Entonces, ya lo entendí, maestro. Entonces, su centro instantáneo va a estar perpendicular a su desplazamiento. ¿Sí? Ya, maestro. Gracias. Ese es mi caso número 2. Mi caso número 3. Si yo tengo una leva y un seguidor en el plano, encontrando el radio de la leva, hacemos su perpendicular, su trazo perpendicular en el contacto. Aquí hacemos perpendicular a su trazo. En el contacto de estos ambos, ahí yo voy a tener mi centro instantáneo de rotación. Y mi centro instantáneo de rotación ahora está dado por el contacto del par cinemático 2 con el 3. De manera que aquí ahora voy a tener mi centro instantáneo 2 con el 3. En ese punto de contacto, ahí voy a tener mi centro instantáneo 2 con el 3. Eslabón menor y posteriormente eslabón mayor. Por último, mi cuarto caso especial,
el de rodadura también se conoce como rodadura. Ustedes, estos son los rayos de una bicicleta o una rueda de bicicleta y conforme va girando, tiene un punto de contacto. En ese punto de contacto entre la rueda y la superficie, ahí yo voy a tener mi centro instantáneo de rotación y sería el 1 con el 2. Ahí estaría mi cuarto caso especial, son casos especiales, y también donde tenemos pares cinemáticos, también tenemos centros instantáneos de rotación. ¿Dudas? ¿Preguntas? De acuerdo. Ahora vamos yéndonos a un poquito a lo que es la práctica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo como ingeniero y como diseñador, como analista de movimientos, voy a ir a tomar las medidas del mecanismo, con todos sus ángulos, con todas sus dimensiones, realizar un diagrama cinemático, como el que vimos en la unidad 2. No es copiar el mecanismo en su forma, sino que recuerden que vamos de perno a perno trazando líneas rectas. De esa manera realizamos nuestro diagrama cinemático para no estar dibujando cómo va la pieza y qué forma tiene la pieza y todo. Únicamente me interesa donde existan pares cinemáticos, cómo los voy a unir con una línea recta, con todas sus medidas, sus inclinaciones, sus ángulos, etcétera. Todas las medidas las debo de llevar. Entonces, una vez que yo tenga mi dibujo a escala, los 3 métodos que yo voy a manejar son a llevar todos los dibujos a escala, de manera que si ustedes van a trabajar con papel y lápiz y escuadras, también es a escala. Y si quieren trabajar con un programa de asistido por computadora de dibujo, también debe de ser a escala, para estar hablando de las mismas velocidades, de los mismos resultados. Y entonces, una vez que hayamos hecho eso, lo vamos a analizar y como primer paso tenemos que aplicar el teorema de Kennedy. El teorema de Kennedy lo único que me va a indicar, de acuerdo a los eslabones que tiene el mecanismo, es la cantidad de grados de libertad que me va a dar. Entonces, N mayúscula es el número de centros instantáneos. N minúscula es la cantidad de eslabones del mecanismo, como lo veníamos haciendo. Todos los eslabones fijos tienen el 1. A partir del que tiene movimiento lo vamos a enumerar. Y eso me va a arrojar la cantidad de eslabones, como lo hemos manejado hasta el momento. Y entonces allí me va a decir cuántos eslabones son. Y bueno, aquí algunos ejemplos de cómo encontrar centros instantáneos. Pero vayamos a una aplicación directa. Ahí tenemos el primer ejemplo. En el primer ejemplo, dice que primer paso, todos los métodos gráficos que se estudiarán a continuación, los mecanismos deben de trazar a escala. Ya está mi mecanismo, ya está a escala, ya conté los eslabones.
Entonces, vengo y aplico mi fórmula de Kennedy. Y entonces mi fórmula de Kennedy me dice que N es la cantidad de centros instantáneos y N minúscula la cantidad de eslabones. Entonces, 4 que multiplica 4 menos 1, lo que me da entre 2, y me dice que este mecanismo de 4 eslabones tiene 6 centros instantáneos de rotación. Ese es mi primer paso. Mi segundo paso es, y a ese primer paso siempre le pongo cuántos son, o sea, para recordar. Si no me acuerdo de Kennedy, si quieres saber cuántos son, pues inmediatamente tengo que aplicar una formulita para saber cuántos son. Posteriormente hay una tabulación o una forma tabular. En la parte superior siempre voy a poner la cantidad de eslabones que tiene ese mecanismo. Si ese mecanismo, como en este caso, tienen 4, tengo que poner 1, 2, 3, 4. Si el mecanismo tiene 6 eslabones, te ponemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si el mecanismo tiene 8 eslabones, pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces, ¿cómo los voy a ir combinando? Los voy a ir combinando de izquierda a derecha. El 1 con el 2, aquí lo pongo. El 1 con el 3 y lo pongo abajo. 1 con el 4 y lo pongo aquí abajo. Como ustedes ven, esta forma tabular, siempre pongo el eslabón menor y posteriormente el eslabón mayor. Por eso yo quiero que tengan esa precaución. Ahora vamos con la siguiente columna. Ya me olvido de la columna 1. Ahora voy con la columna 2, el 2 con el 3 y el 2 con el 4. Posteriormente me queda la columna 3, el 3 con el 4. Si ustedes cuentan las combinaciones que tengo aquí en la parte adentro de la tabulación, van a ser 6, que es la misma cantidad de centros instantáneos que me está diciendo Kennedy. Eso debe de coincidir, siempre debe de coincidir. Y entonces aquí la pregunta, ¿cuáles son los centros instantáneos de rotación que voy a buscar? El centro instantáneo 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3. Estos son los centros instantáneos que en mi mecanismo debo de localizar. Posteriormente me voy a una forma circular. Y de igual manera que lo anterior, si el mecanismo tiene 4 eslabones, lo debo de dividir equitativamente en 4 partes, esta circunferencia. Si mi mecanismo es de 6 eslabones, tengo que dividir esta circunferencia en 6 partes. Y así sucesivamente. Si es de 8, pues la divido entre 8 partes esta circunferencia. Ahora, es muy importante que si estamos trabajando en sentido de las manecillas del reloj, llevemos la secuencia lógica. 1, 2, 3, 4. No se vale También lo podemos hacer al revés, en sentido contrario a las manecillas del reloj. 1, 2, 3 y 4. Lo que no se vale es que pongamos los números salteados, el 1, el 3, el 4 y el 2. Eso no se vale. Tiene que ser de una manera secuente, ordenada. Esos son los 3 pasos que debo de seguir para empezar a buscar mis centros instantáneos de rotación. ¿Alguna duda de alguno de ellos? No, profe. Gracias. Profe, entonces, podemos ocupar cualquiera de estos para encontrar los
los centros de instantáneos. Sí, O por sea, eso, estos son los que vamos a buscar ahorita en un mecanismo. ok. ¿Sí me entendiste estos 3 pasos? Sí, entendí. O sea, que son, Ok, bueno, ok, gracias. sí. Ahora vamos a buscarlos físicamente, cómo se localiza estos centros instantáneos. Volvemos a lo que es mi mecanismo. Ahí está mi diagrama inicial, mi dibujo cinemático del mecanismo. Ahora bien, aquí sí tenemos que ver los eslabones, qué movimiento tiene cada uno de esos eslabones. Aquí ya no vamos a ver los pernos. Los pernos solamente me van a servir para saber qué centro instantáneo de rotación tengo ahí, pero no analizar el movimiento que tiene cada uno de esos eslabones. Pongamos el ejemplo. Si yo este perno los zafo y quito el eslabón 3, ¿qué movimiento tendría el eslabón 1 con el 2? Rotatorio. Ok, ¿qué caso especial tenemos ahí? Caso 1. El primero. El segundo fue de traslación y me dice que el centro instantáneo de rotación lo tengo aquí, donde está el perno. Y por eso pongo el centro instantáneo 1 con el 2, eslabón fijo y el eslabón móvil. Vengo aquí y lo tacho. Ya lo encontré. Ahí encontré el centro instantáneo 1 con el 2. Profe, Mande. disculpe por interrumpirla, pero un compañero me dijo que se salió de la sesión, que si lo puede dejar pasar, por favor. Claro, con gusto. Entonces, ahora en la circunferencia ustedes tracen el que encontramos, el eslabón 1 con el 2. Entonces, venimos aquí a la circunferencia. Y entonces aquí lo voy a unir, el 1 con el 2. Bueno, este no se deja. Bueno, aquí lo ponemos y voy a unir el eslabón 1 con el 2. Ya lo taché. Ya lo taché aquí. Y ya lo uní de aquí a acá. Ahora, siguiendo, aquí tengo
otro par cinemático. Recuerden que donde hay pares cinemáticos, allí voy a tener un centro instantáneo. Ahí voy a tener el centro instantáneo, eslabón 2, que es el eslabón menor, y posteriormente el eslabón mayor, que es el 3. Vengo, lo subrayo aquí y lo uno aquí. ¿Sale? Vamos a otro par cinemático. Permítanme tantito. Ahora me voy al otro perno. ¿Qué movimiento tiene el eslabón 3? ¿Alguien me puede decir qué movimiento tiene? De traslación. La traslación la tiene en este punto. Y en este punto, ¿qué movimiento tiene? En el punto A. Ah, sería rotatorio, ¿no? Entonces aquí tienen este perno rotación y en este perno tiene traslación. ¿Qué me indica este eslabón 3? Que tiene movimiento plano caso general, porque en un instante tanto se mueve el A como se mueve el punto número B. Se están moviendo en un instante estos dos. ¿Sí? Eso es lo que hay que ir viendo de los centros instantáneos de rotación. ¿Qué movimiento tiene cada uno de esos eslabones? Y entonces aquí yo le voy a poner en el perno, porque existe un par cinemático y es el eslabón 3 con el 4. Venimos otra vez aquí y lo subrayo y lo uno con una recta. Ahí estoy uniendo el 3 con el 4. Por último, ¿dónde tenemos otro par cinemático, jóvenes? Recuerden que otro par cinemático lo tenemos entre el 1 y el 4. Y entonces, ¿qué movimiento está? Si yo quito el perno del eslabón 3, ¿qué movimiento está haciendo el eslabón 4 con el 1? ¿Lineal? Es un movimiento de traslación, porque tengo el pistón que es el eslabón 4 y el 1 que está fijo, ¿sí? Está realizando un movimiento de traslación y entonces cuando es un movimiento de traslación, su centro instantáneo se encuentra perpendicular a su movimiento. Por eso indico aquí que tengo un par cinemático en el cual el 1 con el 4 es el par cinemático y como es un caso especial de traslación, entonces se encuentra en el infinito y se encuentra perpendicular al desplazamiento que tiene ese pistón. Entonces vengo, lo subrayo aquí y lo uno aquí. A ver si hay alguna duda o pregunta que tuvieran. No, ¿No? todo bien. Todo bien.
Ok, ahí tenemos nuestros 4 centros instantáneos que se encuentran en los pares cinemáticos que tenemos a simple vista. Pero Kennedy me dice que son 6, o sea que me hacen falta dos centros instantáneos que buscar. Esos centros instantáneos puede ser que se encuentren en los mismos pernos. En un perno puede haber 2, 3 o 4 centros instantáneos, o pueden estar en la intercepción de los eslabones o a la mitad de un eslabón, o puede ser que ni aparezcan en los aquí en la figura, sino que tengan que salir de la figura esos centros instantáneos. ¿Cómo voy a localizar esos centros instantáneos? Estos son los 2 centros instantáneos que ando buscando. Entonces, primeramente los voy a buscar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. De arriba hacia abajo voy a buscar primeramente el que me falta es el centro instantáneo 13. En ese orden siempre los tengo que localizar. No me puedo brincar a una segunda columna si no he hecho la primera columna. Siempre es ir llenando las columnas. Más adelante van a ver por qué. Entonces, aquí el centro instantáneo que voy a buscar es el 13. Entonces, voy a unirlo con una línea punteada. Ese es el centro instantáneo que voy a buscar, el 13. Vengo y hago una especie de gato y le pongo que voy a buscar el centro instantáneo 13. Ese es el que voy a buscar. Como ustedes se dan cuenta, automáticamente a la hora de trazar el centro instantáneo, la unión del 1 con el 3, se forma un triángulo. Este triángulo no necesariamente debe de ser equilátero, escaleno o isósceles. Simplemente con que nos dé la forma de un triángulo, la estamos considerando. Entonces, podemos ver este primer triángulo o puede ser este triángulo. Al final, tomando primero uno y después el otro, o viceversa, al final son 2 líneas que se van a intersectar en un punto. Entonces, voy a analizar este primer triángulo. El 1 o 3 no lo contemplo porque es el que estoy buscando, entonces, por eso está punteado de otra manera. Y entonces, es el centro instantáneo 1, 2 y 2 con el 3. Recuerden que es el número menor y luego el mayor, 1, 2. Y la otra línea que está uniendo es esta, el 2 con el 3. Por eso lo pongo aquí. Centro instantáneo 1, 2 y 2, 3. Me voy al otro extremo, donde tengo mi otro triángulo. Ahí está mi otro triángulo.
Ahora está uniendo el 1, 4 y el 3 con el 4. Y entonces aquí lo tengo. 1 con 4 y 3 con 4. Pero el 1, 4 lo tengo en el infinito. Aquí está. Por eso aquí aparece como 1, 4 y está en el infinito. Ok, entonces tomo mi escuadra y voy a unir estos centros instantáneos que se encuentran en amarillo. El 1, 2, que lo tengo en este punto, y 2, 3, que lo tengo en este punto. Entonces vengo y los uno con una recta. Los extiendo hacia arriba y hacia abajo. Ahí está trazada esta unión donde está unido el eslabón 12, perdón, el centro instantáneo 12 y el centro instantáneo 23. Ahora me voy a lo que es la otra línea que debo de trazar. El 1, 4 que se encuentra en el infinito, como se encuentra en el infinito, no hay un punto fijo. Esta línea puede estar desplazada aquí, aquí, en otro punto, pero siempre se desplaza paralelamente. Nunca la vamos a trazar inclinada para llevarla a otro punto, no. Siempre se juega con esta línea paralelamente. Entonces aquí ando paseando el 1, 4 que puede ir a la izquierda o a la derecha, pero siempre paralelamente. Por eso aquí le pongo una flecha que la debo de dirigir hacia el punto fijo, que en este caso es el 3, 4. De manera que yo traigo paseando el 1, 4 que se encuentra en el infinito y lo uno con el 3, 4 y lo trazo. Ahí está trazado. Y entonces, donde se junten estos dos puntos, automáticamente ahí yo voy a tener mi centro instantáneo 13. El 1, 2 con 2, 3, el 1, 4 con el 3, 4 y se juntan aquí. Y entonces en este punto yo tengo mi centro instantáneo 13. ¿Alguna duda, pregunta que tuvieran? Vengo, lo tacho. Y lo uno y ya está unido aquí. A ver si hay alguna duda o pregunta. Ahí está, quedaría mi centro instantáneo 13. Así es, donde se crucen esas dos líneas. A ver, trácenlo. Porque es el centro instantáneo que estoy buscando. Y lo uno para que me represente los dos triángulos con los que debo de trabajar. Es un triángulo y el otro triángulo está acá de este lado. ¿Perdón? Ok. No se cuenta porque es el que ando buscando, el 2, 4. Entonces,
es con esta línea punteada fina, es la que ando buscando, el 1, 2 y el 1, 4. Entonces, aquí está 1, 2 y 1, 4. Ese 2, 4 también me está formando un triángulo en la parte inferior. Ahora, ¿qué triángulo está formando? ¿Cuáles son los centros instantáneos que tengo que ver? O sea, 2, 3 y 3 y 4. Es correcto, joven. Entonces, el 2, 3 aquí lo tengo con el 3, 4 que ahí tengo. Ahora, ya que los localizamos, ahora con dos rectas, únanlos, por favor. Ahora con las dos. Ok. A ver, vayan avanzándolo. Uniendo el 2, 3 y el 3, 4. Dos, 3, 3, 4. Trácenlos con una línea. Junten los dos centros instantáneos. Siempre los dos centros instantáneos los van a unir con una recta. Sí. Estos grises, estos que tengo con gris, siempre los vas a unir con una recta. Estoy uniendo el 2, 3 que tengo en este perno, en este par cinemático, y el 3, 4 que lo tengo en este perno o par cinemático. Y siempre los voy a unir con una recta. Ahora me voy, perdón. Ok, ahora nos falta unir el 1, 2 con el 1, 4. Pero recuerden que el 1, 4 se encuentra en el infinito. Este lo tengo que desplazar paralelamente a donde yo quiera. ¿A dónde quiero llevarlo? Aquí le estoy poniendo una flecha que lo debo de llevar al 1, 2, que es el que está fijo. Siempre va a haber uno fijo y uno móvil. De manera que así lo traslado y ahora sí está la intersección. Y donde se intersectan estos están en este punto. Y ahí yo voy a tener mi centro instantáneo 2 con 4. A ver si hay alguna duda o pregunta que tuvieran. Ok, gracias. ¿Dudas, preguntas? Y bueno, si me di a entender, ustedes aquí en este mismo apunte tienen este mecanismo que ahorita lo único que estamos haciendo es cómo encontrar los centros instantáneos de rotación de una manera muy rápida. No todos los centros instantáneos de rotación los vamos a andar buscando en todas las figuras. Va a haber una selección de centros instantáneos que me va a permitir a mí encontrar mi velocidad de rápida. Pero ahorita por el momento tengo que hacer unos 3 o 4 dibujos a reserva de que ustedes me digan si ya le entendieron de cómo se localizan los centros instantáneos. Aquí está la figura. Aquí ustedes le pueden nombrar cuántos centros instantáneos tienen, cómo está.
y pues dense a la tarea entre hoy y mañana para que el día jueves me tengan todas las preguntas que quieran hacerme de cómo localizar los centros instantáneos de esta figura. Espero me hayan entendido. Si no hay dudas, si no hay preguntas, por mi parte sería todo. Sí, dígame. Para el jueves, o sea, es como una especie de que tú hagas un repaso y me tengas dudas para la siguiente clase de cómo encontraste tus centros instantáneos para adquirir la habilidad rápido. No es tarea, simplemente es que ustedes practiquen y ustedes mismos saquen sus dudas para que me las pregunten el día jueves. Entonces, si quieren este apunte, así como lo hice, se los mando ahorita por WhatsApp para que lo tengan. Sí, profe, gracias. Gracias. De acuerdo, ahorita se los envío. Por mi parte sería todo, jóvenes, y que tengan una excelente tarde. Sigan